En este video te proponemos un paseo por la provincia de Salta, donde te vamos a mostrar algunos lugares que visitamos y que creemos que no podés dejar de conocer. En el norte argentino y abarcando todo tipo de paisajes, desde la aridez del desierto puneño al verde exuberante de la selva, pasando por valles y quebradas. 1. Salta capital. Es una de las ciudades más pintorescas de Argentina. En su casco histórico, aún conserva la arquitectura colonial. Posee una importante red de museos de carácter público y privado, cuyo principal objetivo es conservar su patrimonio cultural. En un recorrido por la ciudad vas a encontrar muchos de ellos. Los más visitados son su cabildo y el Museo de Alta Montaña. Ambos se encuentran frente a la plaza principal. En la ciudad de Salta, la religión ha formado parte importante e indiscutida de su larga historia. Esto se traduce en edificaciones que ya son parte de las postales indiscutidas de la capital salteña. Otra visita obligada es el Cerro San Bernardo. Puedes ascender y descender en el teleférico o hacer alguno de los tramos a pie, como hicimos nosotros. Desde lo más alto del cerro, tenés unas hermosas vistas de toda la ciudad. Es un lugar muy lindo para caminar y recorrer. Y por la noche no podés dejar de acercarte a la animada calle Balcarce. Si te alejas un poco de la ciudad, podés ir tanto en auto como en bus hasta San Lorenzo, recorrer sus tranquilas calles, visitar su castillo o acercarte a la quebrada. Ahí vas a poder recorrer sus senderos. 2. Ruta 68. Comienza en la ciudad de Salta y termina en Cafayate. Son 170 kilómetros donde se circula entre valles y quebradas. Sus coloridos paisajes, donde prevalecen las tonalidades rojizas y la presencia de extrañas formaciones rocosas, hacen que este camino sea reconocido mundialmente. Entre algunas de las formas están el sapo, el obelisco, la garganta del diablo, la quebrada del río de las Conchas, la ventana y los castillos. Sin dudas, es un camino que no vas a querer perderte y donde no vas a parar de sacar fotos. Todo el recorrido por el Valle del Lerma y la Quebrada de las Conchas es también conocido como la Quebrada de Cafayate. Este es un imperdible si visitas esta provincia. 3. Cafayate. En medio de los valles calchaquíes y rodeado de montañas multicolores, a 1700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Cafayate, donde además de visitar el pueblo, con su plaza central, su catedral y museos, uno puede conocer la ruta del vino más alta del mundo y disfrutar del lugar que es ideal para practicar turismo aventura. 4. San Antonio de los Cobres. Existe un pequeño pueblo de altura bautizado como la capital de la Puna. Se ha hecho famoso por la llegada de un tren, el famoso tren a las nubes. Sin embargo, este pequeño pueblo posee vida propia y un encanto sin igual. 5. Tren a las nubes. Una experiencia única. Este viaje transmite la inmensidad del paisaje, un sinfín de sensaciones, asombro, quietud, colores en contraste y, por supuesto, la experiencia de un ícono nacional único, donde la magia alcanza los 4.220 metros sobre el nivel del mar. El recorrido actualmente parte en bus desde Salta capital y recién se tiene acceso al tren en San Antonio de los Cobres. Con el tren se llega hasta el viaducto La Polvorilla, una maravilla de la construcción ferroviaria. Un paseo único. Para hacer el tramo en tren, les recomendamos sacar los tickets con tiempo porque suelen agotarse. 6. Cuesta del Obispo. La ruta provincial 33 tiene un tramo zigzagueante y empinado, ubicado entre el paraje Maray de la Quebrada de Escoipe y la Piedra del Molino. Conecta el Valle del Lerma con el Alto Valle Calchaquí, un camino serpenteante y de cornisa que sorprende en cada curva con hermosos paisajes. Llegando a su tope, a los 1.270 metros sobre el nivel del mar, existe un mirador desde donde se puede observar la vertiginosa cuesta en casi toda su extensión. Es una de las rutas paisajísticas más lindas del país. 7. Parque Nacional Los Cardones. A tan solo 100 kilómetros de la ciudad de Salta se encuentra este cardonal, que es uno de los más extensos de América Latina, donde algunos de estos cardones superan los 7 metros de altura. 8. La recta de Tintín.
Trazada a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar por nativos a través del actual Parque Nacional Los Cardones, es una perfecta recta de 19 kilómetros que atraviesa una pampa razonablemente plana. Esta traza data del periodo incaico, entre los años 1480 y 1535, y llega hasta el bellísimo pueblo de Payogasta. 9. Valle Encantado. Casi en la cumbre de la Cuesta del Obispo se encuentra este valle, donde se pueden ver extrañas formaciones rocosas labradas por la erosión. Emergen entre verdes campos conformando un laberinto que en verano se cubre de flores. Tienen senderos y hermosos espacios para poder disfrutar de la naturaleza. 10. Otro de los caminos paisajísticos de esta provincia es la Quebrada de las Flechas. Sobre la Ruta 40, a la altura de Angastaco, inicia la Quebrada de las Flechas, un camino donde el paisaje parece lunar, con formaciones rocosas, inclinadas paredes que alcanzan los 20 metros de altura a cada lado de la ruta. Un camino con una belleza sin igual. 11. San Carlos. Sobre la Ruta 40 se encuentra este pueblo rodeado de montañas, a 197 kilómetros de Salta capital. Es conocido también como la Villa de los 5 Nombres, por sus reiterados y fallidos intentos de establecer entre 1551 hasta 1641 un pueblo que garantice la dominación española por la tenaz resistencia a la conquista de los diaguitas calchaquíes. Su valor distintivo y mágico es su historia. Es el pueblo más antiguo de la provincia de Salta. 12. Molinos. Un pueblo con encanto a 206 kilómetros de Salta capital. Molinos deja fascinado a quien lo visita. Todo su estilo y su entorno generan una mística muy especial. Al recorrer sus calles con antiguas casonas rodeadas de montañas, se siente mucha paz. Un lugar que parece detenido en el tiempo. Cielos límpidos, antiguas tradiciones y un paisaje natural increíble hacen de Molinos un destino imperdible en el Valle Calchaquí. Es el lugar donde la paz y la tranquilidad se hacen presentes a cada instante. 13. Cachi. A 157 kilómetros de la ciudad de Salta y a 2.280 metros sobre el nivel del mar se encuentra Cachi, un lugar lleno de magia en el norte argentino. Resume la fisonomía de los pueblos del norte, estilo colonial, mezclado con detalles del arte precolombino. Esta pequeña localidad del Valle Calchaquí es reconocida por sus casas de adobe y edificios coloniales, donde se destacan entre ellos su cabildo y la iglesia de San José. Su plaza, la Plaza 9 de Julio, es especialmente popular los fines de semana y las noches de verano. Y a 1 kilómetro del pueblo se ubica el Mirador de Cachi, que ofrece hermosas vistas panorámicas. Tanto de día como de noche, Cachi, con su simpleza y belleza, es un pueblo que cautiva y enamora. 14. Iruya. Está ubicada a 2.780 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a 307 kilómetros de la capital salteña. Iruya es la postal más conocida de la provincia. Un recorrido por sus estrechas y empinadas calles te van a llevar hasta su mirador, desde donde las vistas son increíbles. Cruzando el río vas a poder tener la postal tan buscada de este pueblo, que sorprende por su belleza paisajística. 15. Dique Cabra Corral. A tan solo 85 kilómetros de la capital salteña se encuentra el embalse o dique Cabra Corral. Se construyó entre 1966 y 1972. Es el sitio preferido por los salteños para disfrutar el fin de semana. Allí se puede pescar, saltar al vacío desde su puente y también hacer rafting. Los viajeros que visitan Salta se verán embelesados por su belleza, paisajes que parecen de otro mundo y pueblos donde la vida se desarrolla con una calma y una tranquilidad casi espiritual. Si elegiste Salta como tu próximo destino, no olvides pasar por el canal y chequear en los videos que ya subimos, donde vas a encontrar información detallada de cada uno de los lugares que te acabamos de mencionar.
Esperamos que este video te haya servido para armar tu próximo viaje.